Muy bien, para nuestra siguiente lección vamos a comenzar realizando un experimento. Les voy a leer el nombre de algunas clases de antimicrobianos y lo que quiero que ustedes hagan es que simplemente escuchen detenidamente, no tomen notas ni nada por el estilo, pero sí intenten recordar lo que más puedan naturalmente. Entonces, el primer grupo de medicamentos que vamos a hablar son los inhibidores no nucleócidos de retrotranscriptasa reversa, que son nevirapina, efavirenz y delavardina. El segundo grupo son los antifúngicos que actúan sobre la envoltura celular, que son las equinocandinas, los polienos y los azoles. El siguiente grupo son los inhibidores nucleótidos de transcriptasa reversa, que son tenofovir y adefovir. El siguiente grupo son los inhibidores de la proteína NS5A, que son ledipasvir y velpatasvir. Y finalmente los inhibidores del canal M2 son amantadina y rimantadina. Listo, ahora lo que quiero que hagan es que hagan una hoja en blanco e intenten ver qué tantos medicamentos logran recordar de cada una de las clases. Yo les dejo aquí los nombres de las clases grandes para que simplemente ustedes vean clase por clase y anoten lo que recuerden. Listo, pero entonces si quieren pausen el video e intenten hacer el ejercicio. Perfecto, entonces yo ya asumo que ustedes hicieron ejercicio e intentaron recordar. Si no les fue muy bien, no se preocupen, a la gente no les suele ir muy bien en este tipo de ejercicios, especialmente con cosas como farmacología y medicamentos antivirales. Sin embargo, lo que voy a hacer ahora es que les voy a dar unas pistas de recuperación muy buenas para recordar cada uno de los nombres. Sin embargo, a diferencia de lo que hemos hecho hasta el momento en el curso, estas pistas que les voy a dar a continuación son pistas visuales de recuperación. Entonces, quiero que para que le saquen el provecho a estas pistas, le pongan mucha atención e intenten genuinamente visualizar e imaginar muy vivamente todo lo que les voy a decir. Ok, entonces lo primero que quiero que hagan es que cuando yo les digo la frase inhibidores no nucleócidos de retrotranscriptasa reversa, se enfoquen en el no, en la N puntualmente. Y eso los haga pensar en un personaje que estoy seguro muchos conocemos de Harry Potter, que es Neville Longbottom. ¿Listo? Entonces el no, la N, que nos haga pensar en Neville Longbottom. Entonces imagínense por un segundo cómo es Neville. ¿Cierto? Si no lo recuerdan, busquen un segundito en Google o miren esta imagen que yo les pongo aquí de Neville, intenten traerlo otra vez a memoria, intenten recordar cómo hablaba, cómo se veía su cara, intenten visualizarlo justo enfrente de ustedes. Y imaginen que Neville tiene en este momento en la mano una bebida, ¿cierto? Como un vaso de agua con alguna bebida que es como efervesciente, que está haciendo burbujas. Quiero que se imaginen el sonido que haría esa bebida. Quiero que se imaginen cómo esa bebida comienza a salpicar de lo efervesciente que es. Y de hecho ustedes se comienzan a preocupar porque Neville, siendo como lo torpe que es, mientras habla con ustedes, está derramando esa bebida, se le está cayendo por un lado porque la bebida está muy llena y se le está derramando precisamente sobre su computador, sobre su laptop, que él está utilizando un laptop de Dell. Si ustedes probablemente la han visto, es una marca de computadores Dell, entonces ahí la tiene, imagínense el computador Dell, lo tiene ahí en la mano, digamos que está abierto. Imaginen como mientras hablan con Neville, él está derramando esa bebida efervesciente sobre el computador y el computador comienza a hacer como a sacar chispas. Entonces imagínense esa pista visual. ¿Bien? Muy bien, una vez ya la tengan como imaginada, vamos a pasar a el siguiente grupo, que son los antifúngicos que actúan sobre la envoltura. ¿Listo? Entonces, cuando escuchen esto, envoltura, quiero que piensen precisamente en un tipo de envoltura que son las envolturas o las cintas que utilizan los policías para como cubrir escenas de un crimen. Entonces, envoltura de un crimen. Entonces quiero que se imaginen algún sitio que ustedes visitan frecuentemente. Imagínense ese sitio completamente cubierto de una como cinta de policía. Y dentro de la cinta de policía, que imagínense la amarilla que dice así, policía, 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 ocurrió un crimen. Y el crimen puntual que ocurrió es que asesinaron a un caballo. Un caballo fue asesinado, ustedes ven al caballo completamente tirado sobre el suelo. Imagínense como la sangre presente en el suelo. Imagínense el caballo muerto, como la impresión que sería ver eso. Y además imagínense que al lado del caballo el arma asesina supone que fue un azote. Imagínense un azote ahí al lado como con la sangre alrededor. Imagínense que el azote tiene púas. O sea, hagan la escena lo más horrible posible. Una vez que tengan esa escena bien imaginada, vamos a pasar al tercer grupo, que son los inhibidores nucleótidos. Entonces la palabra clave aquí o la letra clave aquí es nucleótidos. ¿Listo? Entonces cuando escuchen esa T, quiero que piensen en tenis, en unos tenis. Imagínense unos tenis, unos que les gustaría comprar, por ejemplo, unos que sus tenis favoritos, ¿sí? Tal vez unos Adidas, unos Nike, no sé.
algún tenis que les parezca así como bien wow. Y lo que quiero que se imaginen es que usando esos tenis va a estar el personaje de Disney, de Hades, el de esta película de Disney que es como súper cómico. No había sentido este nudo en la garganta desde que comiendo un cóctel se me atoró un camarón. ¿Eh? Después, cuando yo les diga la frase de los inhibidores de la proteína NS5A, lo que quiero es que le quiten el 5 y se enfoquen en el NSA. En caso que no se sepan, NSA es la, que si no estoy mal, National Security Agency, como la Asociación de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la NSA, ¿cierto? Uno nunca quiere que estén en estar en problemas con la NSA. Y entonces uno cuando piensa en este tipo de agencias como NSA, FBI, uno usualmente piensa como en agentes, ¿cierto? En agentes serios, grandes, poderosos, toda la cosa. Entonces quiero que se imaginen a dos agentes súper grandes, 2 metros 10, no sé, 120 kilos cada uno, musculosos, con traje negro, así como hombres de negro. Súper serios, imagínense como súper serios que están llegando a tocar en su puerta, por ejemplo. Pero lo chistoso de estos agentes es que ellos tienen ahí como sus nombres, sus placas. Entonces, imagínense la placa, imagínense el nombre y los nombres cuadran cero con cómo son físicamente. Entonces, uno de los agentes se llama Lady, tal cual, se llama Lady, es un hombre, pero se llama Lady. Y el otro agente se llama el Patas. ¿Listo? Entonces, Lady y el Patas. Y finalmente, cuando escuchen el último grupo, que son los inhibidores del canal M2, lo que quiero que piensen es tal cual en algo que comienza con M, que es un musical. Entonces, imagínense tal cual un musical, puede ser una serie, puede ser, por ejemplo, como estilo concierto. Y en ese musical hay un anuncio, así como estilo High School Musical, esos anuncios ahí de colegio, que dicen en el musical M2, todos aman y riman. Todos aman y riman. Entonces, lo que quiero que hagan ahora es que, si quieren, pausen el video, intenten como coger estos nombres y punto por punto comenzar a recordar. Listo. ¿Qué fue lo que Santiago me dijo que yo hiciera? Que cuando escucho esto, pienso en esto. Y hagan con cada uno de los grupos. Muy bien, asumo entonces que ustedes ya repasaron punto por punto cada una de las imágenes que les puse a imaginar, ¿cierto? Entonces vamos a devolvernos a las imágenes y les voy a explicar cómo cada imagen nos ayuda a recordar fácilmente el nombre de los medicamentos. Entonces, con la primera imagen yo les dije que pensaran en el primer grupo son los inhibidores no nucleósidos de transcriptasa reversa, ¿cierto? Que yo les dije que el no, la N, lo asociáramos con Neville. Entonces, Neville nos va a acordar del primer nombre del medicamento, que es nevirapina. Neville, nevirapina. Neville, nevirapina. Y Neville, ¿qué es lo que tenía en la mano? ¿Qué estaba regando? Una bebida efervesciente, ¿cierto? Bueno, entonces esa bebida efervesciente nos va a acordar del segundo medicamento, que es efavirenz. Efervesciente, efavirenz. Efervesciente, efavirenz. Y finalmente yo les dije que tenía un computador, ¿cierto? ¿De qué marca era el computador? Era un computador marca Dell, que estaba regando la bebida efervesciente sobre el computador. Ese computador Dell nos va a ayudar a acordarnos del medicamento de la verdina. Muy bien, luego hablamos de los antifúngicos que actúan sobre la envoltura de los hongos, ¿cierto? Y ahí puntualmente yo les dije que cuando piensen en envoltura, piensen precisamente en lo que envuelve la escena del crimen, ¿cierto? Que es esa cinta de policía. Entonces, la cinta de policía nos va a acordar de los polienos, que es la primera clase de medicamento que actúa en la envoltura de los hongos, ¿cierto? Polienos. Policía, polienos. Imaginémonos la cinta y asociémosla con polienos. Después de eso yo les dije que había una escena de un crimen donde se había muerto un caballo, ¿cierto? Un caballo es un equino. Entonces ahí quiero que asociemos el caballo con las equinocandinas. Equinocandinas. Bien. Y finalmente lo último que quiero que recuerden es cuál fue la arma homicida para matar al caballo, que fue un azote. Entonces el azote lo vamos a asociar con azol, que es el siguiente grupo de medicamento que actúa sobre la envoltura, que son los azoles. ¿Listo? Polienos, equinocandinas, azoles. Perfecto. Después pasamos al siguiente grupo, que son los inhibidores nucleótidos de transcriptasa reversa, que son tenofovir y adefovir. Entonces, la T de nucleótido nos acuerda de tenis. Tenis nos ayuda a acordar precisamente de tenofovir. Yo les dije que imagínense unos tenis como súper fantásticos. Esos nos van a acordar de tenofovir. Y la persona que los tiene puestos es Hades. Ahí nos acuerda a adefovir. Bien.
Bueno, después de eso iban los inhibidores de la proteína NS5A, que yo les dije quiten el 5 y simplemente concéntrense en NSA, que es como una agencia así como el FBI, y que imagínense los agentes súper serios, no sé qué. ¿Y cuáles eran los nombres de esos agentes? Eran Lady y el Patas, ¿cierto? Bueno, entonces Lady nos acuerda del primer agente inhibidor de NS5A, que es Ledipasvir. Ledipasvir. Y el segundo agente se llamaba el Patas, ¿cierto? Entonces el Patas nos acuerda de Velpatasvir. El Patas, Velpatas. El Patas, Velpatasvir. ¿Listo? Y finalmente, si tenemos los inhibidores del canal M2, que yo les dije, piensa en M, asociarlo como con musical. Puede ser High School Musical, por ejemplo. Imagínense ahí el letrero, así estilo High School Musical, de todos aman y riman. Aman y riman. Amantadina, rimantadina. ¿Listo? Entonces, de nuevo, intenten parar, repasar lo que acabamos de decir, cada uno de los grupos que los acuerda y esa escena como esa pista visual, cómo nos acuerda de cada uno de los nombres. Una vez hayan hecho eso, pasemos a la pregunta de repaso a ver si nos funcionó o no esta técnica. Perfecto, entonces eso que acabamos de hacer es una pequeña muestra de la utilidad que tienen las pistas de recuperación visuales. Y de acuerdo a la ciencia, aquí es donde comenzamos a entrar poco a poco con las técnicas de las grandes ligas, de los campeones de memoria. De hecho, como veremos más adelante, algunas de las estrategias más avanzadas de memorización lo que hacen básicamente es crear superestructuras mentales a partir de varias pistas pequeñas, visuales, de recuperación que van uniendo como una por una. Y de ahí precisamente es que radica la importancia de comenzar a entrenarnos desde ya en la creación de buenas pistas visuales básicas. Para eso, como siempre, lo primero que les recomiendo es pensar en algunos temas que les gustaría memorizar. Si no tienen ejemplos a la mano, recuerden que al final de cada video les vamos a dar material de estudio, como que es difícil de memorizar, para que ustedes puedan practicar. Ahora bien, una vez ya tengan la información que quieren memorizar, lo siguiente que hay que hacer es simplemente comenzar a pensar en estrategias para transformar cada palabra que queremos recordar dentro de un elemento de una imagen, ¿cierto? Entonces ese elemento puede ser, por ejemplo, un lugar, puede ser un objeto, puede ser una persona, un animal, una comida, lo que sea, ¿cierto? Uno puede convertirlo en literalmente lo que uno se le ocurre. Ahora bien, ustedes se van a dar cuenta que este proceso es algo así como intentar asignarle forma a las nubes, ¿cierto? Yo no sé si ustedes lo hicieron esto cuando eran niños, pero al principio cuando intentaba como ver las nubes e intentar decir como a qué se parecía cada nube, al principio era difícil, ¿cierto? Y al principio solo un par de nubes resaltaban bastante y era fácil asociarlas, pero mientras uno más cogía como la práctica y dejaba volar su creatividad, uno más fácil podía coger cualquier nube e identificar una forma ahí. Aquí va a pasar algo muy parecido. Ustedes al principio no se les va a ocurrir cosas, no van a poder hacer asociaciones, su mente va a estar restringida, pero mientras más ustedes se entrenan en el hecho de ver cualquier cosa, inmediatamente pensar en una pista visual, va a ser mucho más fácil ver cualquier otra cosa y pensar en diferentes pistas visuales. Entonces, entrénenlo con todo, desde cualquier nombre de un medicamento, comiencen a pensar, ¿qué me hace pensar este nombre? Cuando veo tiazolidinedionas, automáticamente pienso en mi tía y en un sol, no sé, por ejemplo. Cuando veo listeria monocitógenes, automáticamente pienso en un listerine. Cuando escucho la palabra miocitos, automáticamente pienso en mis ositos. Como entrenen esa habilidad que al principio es un poco como ridícula y extraña y como muy infantil, pero que puede ser utilizada de una manera muy potente para memorizar mejor. A propósito, quiero que tengan en cuenta que mientras van a hacer este proceso se les van a venir a la mente muchos elementos que son netamente personales, ¿sí? Amigos, que el perro, que yo no sé qué, cosas que solo ustedes entienden y nadie más. Eso es normal y si lo hacemos de forma correcta, es decir, si interiorizamos e imaginamos muy vivamente cada elemento personal, pueden ser incluso las mejores pistas que generamos. Yo para este curso por lo menos tuve que esforzarme a hacer como ese extra esfuerzo, intentar generar pistas que todo el mundo, o por lo menos una gran mayoría de la población, entendiera, para que pues este curso no fuera simplemente yo dando ejemplos de cosas que nadie más ubica. Pero sí, en ese proceso obviamente primero es mucho más difícil y segundo pierde un poco de la potencia, porque un elemento que precisamente ayuda a recordar más fácil, que hace que una pista de recuperación sea mejor, es que sea muy personal. Entonces les voy a dar un ejemplo de más o menos cómo sería eso, una pista mía tal cual personal. Entonces digamos que ustedes tienen que memorizar estos medicamentos de aquí, que son los parasimpático-miméticos. ¿Cómo lo harían? Yo los invito a que pausen el video e intenten hacer el ejercicio ustedes mismos. Yo por ahora les voy a decir cuál fue como mi método y les digo de una vez, un par de elementos de pronto ustedes no los van a entender en absoluto, pero a mí me funciona y de nuevo porque es personal. Entonces la forma en la que yo recuerdo estos medicamentos es que me imagino como una pista de atletismo.
¿cierto? Una pista de atletismo. Y en esta pista de atletismo, en vez de haber asfalto en la pista, hay como una serie de carbón, literal, carbón. La pista está completamente hecha de carbón, lo cual sería como doloroso porque si uno intenta correr por ahí, primero que todo estaría muy desnivelado y segundo que todo, pues uno como que le sangrarían los pies, sería muy incómodo, ¿cierto? Entonces eso es lo primero que me imagino. Y eso me ayuda a acordarme del primer medicamento parasimpático mimético, que es Carbacol. Carbacol, carbón, Carbacol. Lo segundo que imagino es que al final de la pista hay una meta. Yo no sé por qué, pero personalmente imagino como una meta de estas de Fórmula 1, aunque ustedes pueden imaginarse una meta normal, como de carreras. Tal cual, meta. Y la meta me acuerda de metacolina, que es el segundo parasimpático mimético. Metacolina. Después de eso pienso en alguien muy peludo corriendo. Yo por lo menos me imagino al tío Cosa. De nuevo esto se devuelve a la parte personal. Tío Cosa era un personaje de esta serie de los Locos Adams. Yo lo veía chiquito, me acuerdo muy bien. Me parecería chistoso como ponerlo ahí en la pista visual, entonces me lo imagino corriendo. Y el puro final, y el tío Cosa lo pongo ahí precisamente porque es muy peludo. Es muy peludo, el prefijo es pilo, entonces eso me hace acordarme de pilocarpina. Entonces, alguien más podría, por ejemplo, pensar en alguien que es muy pilo, que es muy inteligente. A mí personalmente eso no me funciona tanto. Yo me voy más con peludo. Y finalmente, en la última parte de esta imagen está Betancourt, que era alguien de mi colegio que usualmente era el portero de los del curso de arriba. Entonces, Betancourt, yo me imagino a Betancourt, ustedes probablemente no saben quién es Betancourt, pero yo me lo imagino ahí tapando y me ayuda a acordarme del último medicamento, que es Betanecol. Pero sí, esa es básicamente mi pista de recuperación visual. Fíjense que hay dos elementos que fueron muy personales y la idea es que ustedes incluyan ese tipo de elementos también en sus propias pistas. Además de esto, les recomiendo que intenten integrar dentro de sus pistas a lo que se llama en psicología el efecto von Restorff. ¿Listo? El efecto von Restorff básicamente postula que nosotros recordamos naturalmente mejor aquellas cosas que se destacan de alguna forma, que son ya sea atípicas o raras o feas o vulgares o muy bellas o grotescas, ¿cierto? Que de alguna manera generan un impacto y se diferencian del resto de cosas. Esa es la razón, por ejemplo, por la que en la pista visual de los antifónicos yo les dije que visualizaran la escena de un crimen de un caballo y les dije que pensaran en la sangre y en el azote y que le pusieran púas, como que ese tipo de cosas hacían que se destacara la escena y que fuera más memorable. Lo mismo hice con Neville. Con Neville les dije, imagínense que le está regando la bebida en el laptop. La gente usualmente no hace eso, es una cosa que uno intenta evitar, que no es normal y por lo tanto al meterlo en la pista visual eso hace que automáticamente sea más fácil de recordar. Ahora bien, otro consejo que a veces nos puede ayudar es intentar cuando no nos está saliendo como ninguna relación o por ejemplo pensamos en una palabra pero es una palabra que es difícil de visualizar, es intentar conectar esa palabra con algo similar. Entonces por ejemplo cuando yo estaba haciendo una pista visual de un medicamento llamado flucitocina, la única cosa que se me lograba venir a la mente era flúor, ¿sí? Por ejemplo, a mi novia cuando hizo el mismo, como la mismo ejercicio, fluitocina lo asociaba inmediatamente con Lucy, que es una personaje de Narnia. Yo no lo asociaba con eso porque pues no es como una cosa muy presente en mi vida. Pero sí, yo lo asociaba con flúor, pero pues visualizar flúor, uno cómo visualizar el flúor, me puse a buscar en Google flúor y flúor solo me salían como cristales, como no lo lograba asociar. Pero entonces lo que hice, dije, ¿el flúor dónde está? Está en la crema de dientes. Entonces lo que voy a hacer es imaginarme crema de dientes. Entonces, fíjense que hice como un salto más, pero eso de vez en cuando puede funcionar bastante bien si la asociación es fuerte. Otra estrategia que podemos utilizar es simplemente googlear. A veces cuando no se nos ocurre nada, lo que podemos coger es la inicial o las sílabas iniciales de la palabra, ponerlas en Google y ver recomendaciones. Y a veces de ahí uno encuentra como recomendaciones o piensa en palabras que le puedan servir. Otra cosa que nos puede ayudar es pensar en otros idiomas, ¿cierto? Y eso ya lo hemos dicho en videos pasados. Tener un segundo idioma o incluso un tercer idioma abre puertas lingüísticas y da herramientas que expanden los horizontes y nos ayuda a pensar de forma más creativa. Por ejemplo, yo hace unos años estaba creando como una pista visual para recordar el medicamento llamado Enfurvitide. Y de nuevo, nada se me ocurría, excepto que la parte de fur, la parte de Enfurvitide fur, la lograba asociar con pelo, porque fur en inglés es como pelo, o sí, como pelaje. Entonces yo utilicé precisamente esa parte de fur para utilizar mi pista de recuperación visual. Y finalmente el último consejo que les tengo es que intenten aprovechar y mezclar diferentes pistas de recuperación para generar pistas como aún más potentes y aún más fuertes. Entonces, una manera, por ejemplo, de hacer eso es mezclar pistas visuales
con mnemotecnias. Entonces, por ejemplo, yo cuando estaba intentando memorizarme los antirretrovirales, una de las cosas que hice fue intentar coger como todos estos inhibidores nucleósidos de retrotranscriptasa reversa, que son un montón, y crear un acrónimo, una mnemotecnia, que en este caso fue Zelda. Y lo siguiente que hice fue simplemente como tener la imagen visual de Zelda, que yo sé que no es esta, yo sé que este es Link, creo. Sin embargo, para mí esto es Zelda, ¿sí? Porque yo nunca jugué al juego y esto es lo que más asocio a Zelda. Entonces yo tengo esta imagen cuando pensar en esos medicamentos, porque esta imagen esconde la mnemotecnia y la mnemotecnia me ayuda a recordar cada uno de ellos. Bueno, básicamente con eso terminamos todos los consejos. Creo que ahora ya tienen bastantes herramientas para que ustedes comiencen a intentar crear sus propias pistas de recuperación visuales. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Les voy a dar un par de materiales de estudio, de temas que pueden comenzar a practicar y ustedes pónganse a crear sus propias pistas visuales y luego verificar si les funcionan. Nos vemos en la próxima.